de ser importante. Entonces, esta es la quinta presentación de termodinámica. Esto no termina nunca. Sí, en realidad es súper importante la termo. Y bueno, ¿qué nos falta de termo? Nos falta, ahora después de esta materia viene estabilidad, que es como la parte de aplicación de los SSQT. Ya en la parte de estabilidad vamos a ver perfiles verticales de temperatura medidos con radiosondas. Y a partir de esos perfiles nosotros vamos a poder identificar utilizando el SQT capas de estabilidad y capas de inestabilidad. ¿Qué significa eso? Que las capas de estabilidad van a tender de alguna manera a suprimir la nubosidad, y las capas inestables van a permitir que la parcela de aire siga ascendiendo. O sea, las capas estables van a limitar el ascenso, ¿ya? Y las capas inestables muy por el contrario, van a ayudar a que las parcelas de aire sigan ascendiendo y en consecuencia sigan condensando vapor de agua y sigan generando gotitas. Y después de esa parte viene, valga la redundancia, las gotitas, que es la materia de formación de nubes y de precipitación. Entonces eso se llama microfísica de nubes, esa materia, y con eso terminaríamos termodinámica. Y ahí se ve microfísica de nubes cálidas y microfísica de nubes frías. Las frías son cuando los procesos ocurren bajo 0 grados Celsius y en donde ya el hielo empieza a tener protagonismo, ¿ya? Eso ya, con eso terminaríamos la primera parte de la termo. Sin embargo, no creo que vaya a entrar la parte de nubes al control. Yo creo que va a entrar hasta estabilidad. Entonces, hoy día vemos lo que falta de SQT y la otra semana vemos estabilidad. Les subí unos ejercicios, no sé si lo vieron, los controles 1 de años anteriores, y ahora hoy día puse algunos ejercicios relacionados con el SQT que saqué de los controles, a ver si yo no hice, yo la verdad es que me da lata hacer estos ejercicios sola, así que los vamos a hacer en vivo, y prefiero que sean en vivo, la verdad, porque si es fome como que yo les muestre el diagrama hecho, así como, bueno, y así quedan las líneas, no entienden nada, entonces mejor que lo vayamos haciendo todo. Y de hecho hoy día vamos a hacer una actividad en conjunto para darle un poco más de dinamismo y vamos a trabajar todos en un trabajo. Entonces nos vamos a dividir el trabajo todo y después vamos llenando una tabla todos juntos. Entonces, si es que ustedes van a los cursos, van a poder ver que yo subí una tabla del ejercicio de hoy y descarguen esa tabla. ¿Ya? Y la idea es que entre todos nos demos, digamos, nos tomemos uno de estas filas y la hagamos y después compartamos los resultados a ver cómo lo entendimos, ¿ya? Entonces, si están en sus computadores igual, los insto a que abran su PowerPoint, pongan sus SQT, si es que esa es la manera en que ustedes van a resolver los SQT, también pueden hacerlo a mano, pero en vista de la situación actual, yo al menos utilizo el Power, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer hoy día, y con respecto al control, como les decía, yo creo que va a entrar hasta la otra semana, hasta estabilidad, y ya lo otro, la parte de las nubes, que igual es bien larga esa parte, también Roberto le gusta mucho el Rogers y Yau para las nubes. Eso se va a ver para el segundo control, nubes y también no sé si radiación entre el final o en el control del medio. Pero bueno, por ahora eso sería, ya estaríamos terminando con termo, o sea, ya están expertos ustedes. Ya no sé si vieron, vieron mi Instagram de las nubes. El Diego me comentó el otro día, ¿viste la foto de la temperatura del punto rocío? Bueno, ustedes ya están viendo las cosas con visión de atmósfera, y eso es bonito. ¿Cachai? Ya después de todas estas clases, no sé, por ejemplo, también el Alejandro igual me mandó unas nubes súper bonitas, ya uno ya no empieza a ver nubes nomás, sino que uno empieza a ver física en el aire. Entonces, con todo lo que saben ustedes hasta ahora, ya son capaces de identificar esas cosas. ¿Ya? Entonces, como les dije, vamos a partir conversando un poquito de la materia del test de la semana pasada, en donde yo también les mostré la semana pasada que existían distintas maneras de saturar una parcela de aire. Esta información varía según los libros, pero en general
si es que uno ve este gráfico en donde se observa la presión parcial de vapor de agua saturada con respecto a la temperatura, que nace de esta ecuación de acá, ¿ya? Bueno, les adelanto que en la prueba estas fórmulas se las dan y los coeficientes también. Así que eso. Bueno, igual ahora la pueden tener en el computador, ya no, las pruebas no son como antes. Entonces en esta figura se observa la evolución de la presión parcial saturada con respecto a la temperatura. Y acá entonces nosotros hacemos supuestos de manera que si nosotros acercamos la parcela de aire de un ambiente no saturado a un ambiente saturado, nosotros vamos a lograr la saturación propiamente tal. ¿Y cómo entonces nosotros, cómo podemos hacerlo? Entonces la primera manera es simplemente aumentando la cantidad de razón de mezcla en esa parcela, que sería en este caso la humectación, ¿ya? La otra que yo les dije era el enfriamiento isobárico, que lo que hacíamos era transportar esta parcela de aire en un nivel de presión constante, lo enfriamos y así hacíamos que se saturara el aire. Y también el ascenso adiabático era una manera de enfriar el aire, pero a través de un proceso en donde la presión no es constante, sino que mediante el ascenso se enfría la parcela. Entonces, esos eran los métodos que vimos en el Wallace, que son todos ciertos. Sin embargo, el Roberto les mandó una lectura del Rogers y Yao, y Rogers dice que, y Rogers y Yao dicen que existen 4 formas de que una parcela de aire llegue a la saturación. No sé si quiso decir que llegue a la saturación o que se pueda calcular la saturación, pero bueno, son todas útiles y él define estos 4 conceptos, ¿ya? Y bueno, en realidad es como lo mismo que vimos en la parte de atrás. En general, vamos viendo brevemente qué es uno por uno. Acá todos respondieron bien que era cuáles eran estos 3 o 4, porque pedían 3 nomás, pero bueno, todos dieron 3 y eran uno de estos 4, así que leyeron bien, digamos. Y el primero es el dew point temperature, que es la temperatura del punto rocío, que para repetir nomás se define como la temperatura a la que tiene que ser enfriado el aire, manteniendo la presión y la razón de mezcla constante para que alcance la saturación de la parcela con respecto al agua. En este punto, la razón de mezcla de saturación es igual a la razón de mezcla del aire. Una manera analítica de obtener la temperatura del punto rocío, esto igual puede ser que le pongan, no calcule esto y no puede usar el SQT. Ah, ya, ok, yo sé que existe una fórmula analítica de la TD, quizás no me sé esta fórmula de memoria, pero sí sé que esto se puede obtener utilizando la ecuación de la presión parcial del vapor de agua. ¿Ya? Si la presión parcial del vapor de agua yo la igualo a la, digamos, al punto de la temperatura del punto rocío, o igualo este ES, lo reemplazo por el E del aire, ¿ya? Entonces control C, para que les quede más claro. Entonces, ¿cómo se obtiene esta fórmula? Ya, ahí sí. Yo lo que hago es que el S de T lo reemplazo por el E del aire, simplemente a la razón de mezcla que tenga el aire. Y eso lo igualo a esta ecuación de la presión parcial, pero ahí el T ya no va a ser T, sino que va a ser TD. ¿Ya? Eh, entonces así podemos obtener TD, nosotros acá despejamos, hacemos todo ese marullo que siempre hacemos y podemos obtener la TD. Y acá reemplazaron el W, el E por el P. Aquí no sé, la verdad es que yo no hice este cambio, pero de ahí viene, y de ahí ustedes debiesen ser capaces de llegar a la obtención de la temperatura de punto de rocío sin utilizar el SQT. Aquí estamos trabajando sin SQT hasta el momento. ¿Ya? A y B, como les dije, lo definen en los controles de la misma manera en que se define en el Wallace. ¿Ya? Ojo con la unidad de medida. Entonces todavía estoy pegada con cómo se pasa la para el otro lado, pasa la dividiendo, y nosotros queremos despejar la TD, entonces ahí tiene que salir un logaritmo natural, y bueno, ahí lo vemos después con tiempo. ¿Ya? La B entonces era la wet bulb temperature, que es la temperatura del bulbo húmedo. ¿Ya? Acá esta definición surge como necesidad de alguna manera de
en el entendimiento de la definición de la diabática húmeda o de un proceso pseudodiabático, ¿ya? Por eso al principio no dice, oye, pero esa cuestión no me sirve de nada. TW. Es que, ¿para qué la quiero calcular? Bueno, en realidad nace del entendimiento de querer saber, de querer entender un poquito más el concepto de la diabática húmeda, que lo que hace de alguna manera es que mezcla el concepto del enfriamiento con el proceso termodinámico del calor latente, de la liberación de calor latente, ¿ya? Y eso es lo que ustedes han visto esta semana, mezclado ya esos conceptos, y se define como la temperatura que tendría el aire si es que es enfriado mediante evaporación a presión constante hasta que se alcanza la saturación. En este caso, la razón de mezcla no es constante. Ya no es constante, ¿por qué? Porque estamos llegando a la saturación por dos lados en este caso. No estamos llegando solamente por el enfriamiento, sino que estamos llegando por el enfriamiento y por la humidificación, humectación, ¿ya? Entonces ese sería el segundo término. Y en el libro, en el Roger y Yao, también ellos dicen que hay una manera de calcularlo. Sin embargo, ahora ya no es una ecuación tan lineal, ya porque el TW está afuera y también está dentro. En este caso ya se vuelve una relación en que necesariamente dependemos del uso del SQT. Pero ellos igual dicen que analíticamente esto, y probablemente utilizando métodos numéricos, se pueda llegar o converger a los resultados. Luego viene la temperatura equivalente, ya que era el punto C, y que en el libro entonces lo definen como la temperatura de una muestra de aire húmedo que tendría si es que toda la humedad fuera condensada a presión constante, ¿ya? Los primeros tres puntos, el A, el B y el C, son considerando cambios a presión constante, ¿ya? En este caso, lo que se hace es que se dice que cómo cambiaría la temperatura si es que nosotros evaporamos todo el agua que tiene, o perdón, condensamos todo el agua que tiene la parcela del aire, ¿ya? Y si nosotros condensamos el agua, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir la temperatura? Chiquillos, cuando uno condensa, va a aumentar la temperatura. Aumentar. Claro. Entonces, porque cuando evaporamos, enfriamos, cuando condensamos, vamos a aumentar. Entonces, en este caso, si es que vemos todo en una línea de presión, que es lo que vamos a ver con la regla de Norman, vamos a ver que en este proceso la temperatura aumenta. Y eso igual ellos dicen que es una manera de llegar a la saturación. Yo veo que es lo contrario, pero igual son técnicas que son útiles. Al final, con la temperatura equivalente, uno igual puede llegar a obtener, digamos, el nivel de condensación por ascenso, por ejemplo. Todo nos lleva al final a la condensación, todas estas métricas. Y finalmente, el D, que es la temperatura de condensación isentrópica, que es el que nosotros conocemos como el enfriamiento, ¿ya? O la temperatura a la que se alcanza la saturación si es que el aire húmedo es enfriado adiabáticamente con la razón de mezcla constante. Entonces ellos acá también dicen que esto tiene una fórmula analítica, ya que TC es igual a toda esta expresión de acá. Sin embargo, TC igual nuevamente va a depender de TC, lo que nos va a significar un problema al momento de calcularlo y de alguna manera va a requerir más esfuerzo numérico para obtener los resultados. Entonces, ¿entonces sería ese? Sí, estoy con esta cuestión. Entonces, dice que estoy en pausa, ¿están viendo? Sí, 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 se ve. Y a ver, ¿y el meme se ve? Sí. Ya. No, Entonces, No se no ve. se ve. no se Ya, quedó. entonces, se quedó como en una diapo. Se quedó Voy a ya dejar. pico. Se había visto. Ahí sí, Ahí sí. ya. El meme es un mono nomás. Pero sí, yo también prefiero el SQT. Entonces avancemos a lo que sabíamos la semana pasada, que era lo que estábamos viendo, que era nuestro amigo SQT.
Entonces vimos que nos vamos a acordar un poco del A, B y C. Ya, A era wet bulb, A, B, C y D. Entonces el A en esta figura sería como por definición, la temperatura del punto rocío se define como la temperatura que tendría una parcela de aire si es que al enfriar en un mismo nivel de presión o isobáricamente se alcanza la saturación de una parcela de aire con respecto al agua. Así se definía. Entonces en este caso A se estaría enfriando diabáticamente, o sea, en el SQT se va a ir hacia la izquierda, y va a llegar a un punto en donde la línea del W de la parcela de aire, del W, o sea, de la razón de mezcla de la parcela de aire, va a ser igual a la razón de mezcla que cruza a la razón de mezcla constante que cruza esta línea B, que en este caso son líneas de razón de mezcla saturada. Es decir, cuando la razón de mezcla del aire va a ser igual a la razón de mezcla saturada del aire. Esa va a ser entonces esta temperatura. Esa sería la primera. Luego venía la de bulbo húmedo, que en este caso no está en este diagrama. En este diagrama nos pasamos al tiro a la D, a la cuarta, que es el enfriamiento, que si se fijan también nos movemos hacia la izquierda, pero no moviéndonos en una isóbara, sino que moviéndonos a lo largo de una línea de temperatura potencial constante, ¿ya? Y vemos que llegamos hasta un punto en donde nuevamente se alcanza esta línea de WS constante igual a la razón de mezcla de A, y ahí encontramos la condensación. Y nosotros lo llamamos nivel de condensación por ascenso, ¿ya? Bueno, acá en este diagrama están los mismos dos, está la TD y está la TC, ¿ya? Pero también se suma la existencia de la TW, que también se hace con un enfriamiento, así que también se va hacia la izquierda, y si se acuerdan también eran el mismo nivel de presión, o sea, si nos piden la temperatura de bulbo húmedo, tenemos que llegar a encontrarla en el mismo nivel de presión inicial, sí o sí, al igual que la TD, bueno, si es que nos piden en el nivel inicial, y esta se calcula, bueno, utilizando la forma analítica o también utilizando la regla de Norman. En este caso, ¿se le ocurre por qué está acá entre la TD y la T? Como físicamente que esté ahí al medio. A mí se me ocurre que es porque se enfría, pero se enfría a través de la evaporación. Entonces, como se enfría y se humecta a la vez, no alcanza la W se la encuentra antes, ¿cierto? Como que la WS la pilla antes porque se está humectando mientras se está enfriando. Entonces, por eso está entre medio de estos dos. Ahí me costó en entender la de bulbo húmedo. Yo creo que este es el año que recién la estoy entendiendo bien. Imagínense, cuarta vez dando el auxiliar. Y bueno, ¿cómo se obtiene? La regla de Norman nos facilita la vida porque nos permite obtener la temperatura equivalente y la temperatura del bulbo húmedo utilizando las reglas del ascenso adiabático. Entonces, si es que nosotros empezamos una temperatura T, ascendemos, la parcela de aire asciende hasta un nivel de condensación por ascenso y, y se cruza en ese caso con la línea de pseudoadiabática. En estricto rigor, si esta parcela seguiría subiendo, debiese subir por esta parcela pseudodiabática, ¿ya? Y esta línea de igual temperatura equivalente, si nosotros la tiramos hacia el nivel inicial hasta la presión inicial de la parcela de aire, ahí vamos a encontrar la temperatura del bulbo húmedo, ¿ya? ¿Se entendió eso? Entonces, de nuevo, subimos por la seca, encontramos el nivel de condensación por ascenso y bajamos por la diabática húmeda hasta el nivel inicial. Y ahí encontramos la temperatura de bulbo húmedo. Si queremos encontrar la temperatura de bulbo húmedo equivalente, tenemos que bajar hasta el nivel 1000 hectopascales por la misma línea y ahí encontramos la pseudoadiabática equivalente, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve la regla de Norman y también nos sirve para encontrar la temperatura equivalente, que en este gráfico se ve mejor. Acá tenemos una parcela de aire que empieza como en los 900 por acá. Espérate. ¿Ya? Creo que lo que llamaste temperatura húmeda o equivalente es la temperatura potencial húmeda, ¿o no? Ah, sí, sí, la temperatura potencial húmeda. Me confundí. Gracias, Alejandro. Para que no, si la equivalente es la seca, ¿cierto? Ya, la temperatura potencial húmeda o la pseudoadiabática húmeda o pseudoadiabática por sí húmeda.
¿ya? Si es que entonces si queremos la potencial hay que bajar hasta los 1000 hectopascales. Sigamos. Ahora sí vamos con la equivalente. En este caso también utilizamos la regla de Norman, pero para este caso la definición de la temperatura equivalente, que sería esta TE, se define como la temperatura que tendría una parcela de aire si es que en un mismo nivel de presión se le condensara todo el agua y, se le midiera de nuevo la temperatura. Esa va a ser la temperatura equivalente. ¿Y cómo se obtiene a través de la regla de Norman? Nosotros subimos una parcela de aire adiabáticamente hasta el nivel de condensación por ascenso, luego ascendemos esta parcela de aire por la pseudodiabática y infinitamente le quitamos toda la agua a esa parcela de aire, o sea, la subimos hasta que el nivel, hasta que el vapor, la razón de mezcla saturación sea 0. Hasta arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, y cuando ya va a ocurrir un momento en que la línea pseudodiabática con la diabática constante van a ser iguales, van a converger, ahí ya van a poder bajar de nuevo, porque ya va a dar lo mismo que sigan subiendo, y ahí lo que hacen es que bajan inmediatamente por la seca, no vuelven porque la parcela de aire vamos a asumir que condensó toda el agua. Toda esa agua, ¿qué pasó con ella? No sé, llovió, se la sacamos. Y la parcela quedó seca, seca, seca y baja, pero baja por la diabática seca. Entonces baja directamente por esta línea diagonal hasta el nivel inicial, hasta el nivel de presión inicial. Y ahí vamos a poder encontrar la temperatura equivalente, ¿ya? Y si seguimos por esa línea seca hasta el nivel de 1000 hectopascales, vamos a poder encontrar la temperatura potencial equivalente. Y esa entonces sería la regla de Norman, que es otra manera de obtener estos 3 puntos, digamos, esas 3 maneras de encontrar la saturación que definen Rogers y Young. Ahora, con respecto al test 4, este test pedía que expliquen 3 maneras de alcanzar la saturación y explique para cada una de ellas la posible conservación de la temperatura potencial. Entonces, todos explicaron bien, 3 de 4, que al final era poner esto acá, si las ecuaciones dan lo mismo. Sin embargo, hay varios que se equivocaron en el concepto de comente respecto a la conservación de la temperatura potencial en cada una de ellas. Entonces, bueno, la verdad es que la mayoría no comentó al respecto y algunas personas comentaron y cometieron equivocaciones en el sentido de que al parecer, no sé si quizá no quedó claro en su momento el concepto, por eso lo vuelvo a explicar. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, si nosotros vemos que el primer método, que era la temperatura del punto rocío, pasamos T a TD, ese proceso en donde enfriamos la parcela de aire, no es un proceso adiabático, no es un proceso en el que se conserve la temperatura potencial, porque cruzamos las líneas de temperatura potencial. Acá hay una, acá probablemente hay otra, y acá probablemente hay otra. ¿Ya? No va a ser un proceso adiabático, va a ser un proceso isobárico, ¿ya? Entonces esa era la respuesta de si es que ustedes eligieron esa. Si es que eligieron la equivalente, también lo mismo, porque también se define como un proceso isobárico, en donde si nosotros nos movemos a lo largo de la isóbara, vamos a encontrar cambios de temperatura potencial. Y finalmente la temperatura bulbo húmedo, misma historia. Gonzalo, dime. Hoy no, o sea, esto va a ser medio tonto, pero cuando estaba haciendo el control de lectura, también dije así como, cuando estaba poniendo la temperatura rocío y eso, yo dije como, yo no le hallaba el sentido a cómo mantener la temperatura potencial, pero como leí el enunciado que decía como, comente cómo la conservan, como que hice unos malabares en mi cabeza. No, sí, caché que como que intentaron hacer que se conservara. Vi eso en la respuesta. Sí, quizás el enunciado. Igual en defensa de mis compañeros, porque bueno, yo lo que pasa es que el tema de la conservación de la temperatura potencial. Claro, como una posibilidad. El tema de que la temperatura potencial como definición y su conservación se planteaba la definición de eso se planteaba en el capítulo 1 del texto. Del Rogers. Entonces yo eso lo inferí justamente que la única que se conservaba era esa, porque al ver el gráfico y que más encima, la primera cuestión que decía era que las isentrópicas
significaba que era un proceso adiabático, Sí, o sea, cuando yo sí. me muevo por una isentrópica, por lo tanto, Ajá, la única que no, sí, la la única. única que tenía un proceso adiabático era justamente la D. La D, sí, Entonces, exactamente. claro. Esa era la respuesta. Claro, yo quizás no estaba la respuesta en escrita, pero sí estaba de alguna manera no, implícita en el diagrama. Entonces, yo creo que es falta quizás del uso del diagrama. Como yo les dije la semana pasada, el diagrama es pura práctica. Entonces va a llegar un punto en que ustedes casi todo lo van a inferir del diagrama. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque, bueno, tienen que tener un poquito más cuidado quizás en ese ámbito, quizás a veces no está todo en el texto, quizás tienen que inferir un poco de cosas y preguntar si pueden salir en el control. A mí me pareció una súper pregunta de control, ¿ya? Porque bueno, ahora que estuve viendo los controles, a Roberto le gustan las preguntas así como, como que, no sé si rara, pero que uno piense, que no todo esté escrito, que uno use la cabeza y que pongan lo que ustedes crean, etcétera. Y por eso tan raro este enunciado que dice, explique la posible conservación de la temperatura potencial. Sí, pues igual bien pesado, pero bueno, para que entiendan un poco el tema de las notas, de hecho después tuve que cambiar pocas notas porque me di cuenta que algunas personas no pusieron nada y eso igual es omisión de alguna manera de lo que le están pidiendo. Y entonces claro, quizá no, por eso no estuvieron tan buenas las notas como en los test anteriores. Así que bueno, en la única que se conserva entonces la temperatura potencial sería en el D, que es la isentrópica, que se define como un proceso, una transformación en donde adiabático, en donde no hay cambio de calor con el entorno, ¿ya? Ya, sigamos entonces, porque no sé por qué se supone que yo tengo mi Zoom Pro, pero me está diciendo que nos va a echar. Así que bueno, vamos a tener que descansar obligados. Déjenme ver qué pasó acá. Basic. Ah, realmente me bajaron de rango, no sé por qué. Quizás me cacharon que estaba usando la cuenta para todo, porque la estaba usando para todo, hasta para juntarme con mi amigo. Ya, alcancemos a ver un ejemplo entonces. Eh, ¿Cuál es la que quiero ver con ustedes? Esta. Entonces, ahora en el, en el descanso, hagamos esto. Bueno, en esta tabla se observan distintas, y en las tablas que yo le envío a ustedes, se observan distintos niveles de presión y distintos parámetros que se tienen que llenar. Ustedes los tienen que llenar. ¿Pregunta de control? Sí, perfectamente podría ser una pregunta de control. Si fuese yo, le agregaría acá más cosas y le agregaría, no sé, la temperatura equivalente, la de bulbo húmedo, más cosas para un control. Entonces acá en la fila, los ejercicios se desarrollan por fila. Entonces, por ejemplo, la primera fila les dan dos temperaturas, la T y la TD, y ahí ustedes tienen que llenar la temperatura potencial, la razón de mezcla, la razón de mezcla saturación, la humedad relativa, la amplitud entre la temperatura de punto rocío y la temperatura, o de presión también se llama, y el nivel de condensación por ascenso. Y luego tienen que ascender esta parcela desde los 950 hasta los 800 hectopascales y llenar estos mismos datos, pero en los 800 hectopascales. La temperatura en los 800 hectopascales, la TD en los 800 hectopascales, la temperatura potencial en los 800 hectopascales, la razón de mezcla y la razón de mezcla saturación, y la humedad relativa. Según sea el caso, si es que se alcanza la saturación antes, acá W y WS van a ser iguales y el RH va a ser 100, si es que el 800 está después del nivel de condensación por ascenso. Entonces, entonces los dejo un ratito, los voy a dejar unos 15 minutos. Yo voy a hacer la primera, y ustedes entonces en sus PowerPoint hagan, no sé, cásense con alguna para que después a la vuelta nos mostremos todos nuestros resultados y veamos Rocío, que realmente, yo me asegure que ustedes realmente aprendieron. Dime, Cristóbal. sí, yo en realidad no he practicado todavía con el diagrama y ni siquiera entiendo bien cómo se hace. Entonces sería súper bueno si podrían mostrar una, para, Ya, por lo hagamos la menos en mi primera caso. entonces. Ya, mira, me Oye, quedan bien. 4 minutos, así que démosle nomás. Ya.
Díganme. No, es que yo no te... O bueno, quizás lo voy a explicar al tiro, filo. No entendí bien cuáles eran los primas, lo del final. Ya, los primas son los datos de la parcela de aire al final. Entonces veamos. Acá, por ejemplo, yo uso todas esas cositas, no sé cómo lo hacen ustedes, pero a mí me acomoda harto el PowerPoint. Estoy dejando la escoba. Entonces, ¿sí? ¿Y si hacemos el descanso ahora y después del descanso, o sea, al menos aunque sea un descanso corto y después hacemos Sí. esto? Porque siento que va a ser un poco apurado Sí. eso. Sí, porque me quedan 3 minutos de reunión. Así que ya, pucha, entonces descansemos unos 10 minutitos y ya a la vuelta yo les doy las instrucciones y por último lo hacemos en vivo todos. Porque yo quiero que todos lo hagamos y así yo me aseguro que todos vamos a aprender y que ustedes saben usar el SQT. Porque no sé si vieron los controles, pero en todos los controles entra un SQT, en todos. Entra uno. El Roberto dijo de que iba a entrar sí o sí. Sí, eso es lo que yo sí o sí estoy segura de los controles. Entonces tratemos de atacar el control por un lado, por un lado, o sea, por el lado seguro, y por último lo otro siempre va a ser medio sorpresa, así que tratemos de asegurarnos por un lado. Ya, pues, juntémonos entonces a las 18:50, ¿ya? ¿Era LSL? Ok. Ya, nos vemos después. LSL. ¿Qué es eso? Nivel de condensación por ascenso. Level condensation, algo. Rocío, Perfecto. ¿Sí? ¿subiste el auxiliar de la semana pasada, el PPT? Es que lo busqué y no sé si yo busqué mal o qué. Capaz que no. A ver. El material docente. Parece que... sí, puede ser que es la auxiliar. No la subió. Ya, si la puedes subir No. porque igual fue echarle un ojo Sí. mientras hacemos... Mientras ya, Verdad. La subo al tiro entonces. porfa. Ya, Ya, vale. gracias. Vale, nos vemos en un rato. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Gracias. ¿Quién falta hoy día? Sí, parece que nadie. Parece que estamos todos. No, pero Sí. Pablo, Yo llegué súper Ah. tarde. Llegué como hace 10 minutos. Que a mí se me había olvidado que era Ay, esta hora pucha. y llegué como hace 10 minutos. Ay, puta. Perdón. No, tranquilo. No pasa Ya. nada. Mala mía. Tranqui. Ya. Entonces así se hacía la primera, la primera, po. ¿Les quedó claro, chiquillos? ¿O quedó alguna duda? Pregúntenme al tiro. Vamos a hacer la segunda al tiro igual me gustaría que quizás alguno de ustedes quisiera ofrecerse para hacer alguno, quizás. vamos tirando como una cada uno en volado. ¿Ya? Vale. ¿Quién parte con la segunda? Ya, yo me ofrezco. Vale, ya, te comparte la pantalla entonces. Porque tenéis que usar no sé si lo tenéis como lo tengo yo en el PowerPoint. Como el SQT. ¿Sí? O me vais diciendo tú. Eso podría ser. Ya, Me parece ya. más fácil. Ya, entonces voy a hacer uno nuevo y voy a control C y voy a poner acá arriba las condiciones. Entonces el segundo dice de 850 a 400. De 850 a 400 y dice de 850 a 400 y se sabe que la temperatura potencial es 285 y el RH es 75. Entonces, θ va a ser potencial 285 Kelvin y se sabe que la RH es 75. Entonces, ahí tenéis que jugar. 75. Tenéis que jugar con algo, a ver. Sí. Ya, entonces Ya, la dime. temperatura. Nos vamos al 850 primero. Ya. Sí. En los 1000 hectopascales, la temperatura van a ser 12 grados. Ya. Entonces, en los 1000 hectopascales. Ya, si encontraste entonces voy al 12 y llego hasta los 1000 hectopascales. Y esa es la diabática seca.
Ah, ya, acá al medio. Ok. 12 grados. Ya, ahí encontraste la diabática seca. Y Perfecto. estamos en los 850, ¿cierto? Hay que llegar a los Sí. 850. Sí. Y ahí subimos por la seca. Pero te deja pensarlo un poquito. Bueno. O ahí sabemos que empezamos desde acá. Desde los 1000 subo por la seca a la Sí. temperatura original, ¿cierto? Sí. Ya. Ay, se me volvió loco la cuestión. A ver. Entonces. Subimos por la seca. Insertar una forma. Entonces acá. 800. Subo Subimos por por la seca hasta el nivel de presión en donde vamos a empezar. Sí, ahí me dan como menos 6 grados. Y ahí te dan, ¿estáis seguros? ¿Menos 6 grados? ¿Cuánto te dio? A ver, dame un Cero segundo. me dan. 12, subo por la seca. Es hasta el 850. Estaba subiendo hasta el Sí, 800. claro, empieza en 850. Sí. Sí, hasta los 850, pero me da un Ahí, poquito menos que 0, ¿o no? sí, da como menos Menos 1. 1. Ajá. Entonces ahí tenemos la temperatura y la llenamos. Entonces tenemos la T, que es menos 1. Ya. Ya, después nos pide la TD y tenemos la HR. Entonces hay que hacer un cálculo, ¿cierto? Sí. Veo mi temperatura, o sea, mi HR, WS, ya. que es... Ahí ya se me perdió el punto, espérate. Aquí lo Ya. tenemos. Mi WS va a ser 4 o 3. 4. 4. Entonces WS 4 por la humedad relativa por debería darme la W. Ajá. Ya. Y eso da Por W. 0, Y eso entonces sería 0.75 3, ¿no? por 3. Ah, no, mentira. 2.25. 2.25. Y ese es el R. Entonces tenemos 2.25 y 4. Y acá. Y la TD mientras tanto. No da... 4. ¿Cuánto Oye, da? no da 3. ¿Por qué te dio 2.25? No sé. Era 0.75 por T. Ah, por 4. Sí, 4, sí. ya. Dale. Eh, ¿Cuál es la TD? entonces tengo que seguir la isóbara hasta 3. Hasta 3. Sí. Entonces aquí seguimos la isóbara hasta 3, que sería aquí. Ya. Y ahí por la misma, ¿cierto? Y volvemos a bajar y nos da menos 5, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Menos 5. Ya. Después T menos TD, 4. Y el nivel de condensación por ascenso, Y tengo que subir por la pseudodiabática, que es la diabática seca, la hasta... seca. Ahí, eso. Justo Hasta está, la... sí, justo está hecho. Ya. Y entonces, ¿cuál es el nivel de condensación por ascenso? 800 800 hectopascales. a 100 milibares. O sea, milibar. Lo mismo. Es lo mismo, sí. 800. Ya. Y ahora dice que hay que subir hasta los 400. Entonces, llegamos a ese nivel y
hay que subir por la húmeda. Entonces, agarramos esta y subimos hasta los 400. Y no te preocupes que esta sí es fea porque la arreglo inmediatamente. Era esa. Y esta hasta los 400. Ahí quedó perfecta. Yo soy seca para el power. Para el power, pues ya llegamos hasta los Rocío, 400. disculpa. Dime. Así que me tengo que ir porque estoy en la oficina y voy a quedar encerrado. Pero me hubiera gustado estar hasta el final, pero voy a ver el video. Y cualquier cosa Ya. consulto la otra semana. Mira, la otra semana y si quieren nos juntamos por último la otra semana el jueves y el viernes. Hacemos dos auxiliares. No tengo problema si es que ustedes quieren necesitan practicar más. Que anda nomás, tranqui. Gracias, Rocío. Que estén bien. Ya, que estés súper Ya. bien igual, cuídate, chao. Ya, gracias, que estén bien. Chao. Ya. Llegamos a los 400 y ahí nos piden cosas como la temperatura. Entonces bajamos por la isoterma y ve tú a saber cuál es esa temperatura. Solo Dios sabe. 35, 40, 47, 47, menos menos 40. 40. La T. Y la TD, la misma. Pongámosle 47 nomás, sí. Y la TD la misma porque está más que igual. Potencial. Ya, potencial. Ahí 293. Ya. Ah, no, Ahí. debería ser de la seca, ¿o no? Sí, tiene que ser bajar por la seca. Entonces Anda, la 20. osa. Ahí pasa por 293, 20, 293. Es que Sí, son iguales 293. más arriba. Sí, eso. 293. Y ya, y el W y el WS que quizás sean lo mismo. El W, ahí cuánto es? 0,15, 0,13. Es poquito. Casi cero igual, súper alto ya. Ya no quiere más esta parcela de aire. 0, y el otro es igual. Y humedad relativa, 100%. Ufa, ya. Buena. Terminamos. Gracias. Gracias, me sirvió. Felipe. Gracias, Felipe. ¿Aprendiste? Sí, Caleta, muchas gracias. Así se aprende haciendo. Ya que bueno. ¿Quién sigue? Sí, igual yo tengo harto más ejercicios que mostrarle. Quizá, no sé si quieren que sigamos con esa medida o vemos otro ejercicio de efecto FEN, de viento FEN. ¿Qué opinan? ¿Tan complicado? Si tienen dudas, pregúntenme mejor para que lo resolvamos. Igual yo estoy haciendo una, pero Ya, no sé, para que me surjan las dudas necesito como que sí. completarla. Pero hasta Bueno. ahora estaba haciendo la de 1000 a 600. Ya. A ver, la voy a hacer yo y me vais diciendo los valores que te dieron. Es que apenas estoy como ya. construyendo el diagrama. Entonces Ya. tengo nada más lo de la TD y tengo la temperatura potencial que según yo daba en 0. Pero hasta ahí voy. Ya. Sigue nomás. ¿Alguien más? Que quiera practicar y así aprenden los demás también. O porque ya nos queda poco, nos quedan como 10 minutos, entonces quizás yo creo que voy a hacer un ejercicio de viento FEN, que son los típicos que entran, a ver si alcanzo a hacer estos dos y ustedes siguen practicando con esta tabla en la casa y la revisamos la otra semana.
Ahí vemos las respuestas si están buenas o malas. Yo tengo esta misma tabla con los resultados. Entonces yo les puedo mandar la tabla y ustedes verifican. ¿Ya? Para que avancemos. O te lo enviamos nosotros. O me lo Podríamos revisar mandan. para el próximo AUX. Sí, a mí me tinca que lo revisemos la próxima AUX por si les quedan dudas cuando ustedes lo vayan haciendo, ¿cierto? Sí, espera que me lo explique. Ya. Sí. Seguimos entonces con esto de acá. Ya voy a borrar algunas líneas que tengo acá. Y dice, ya chiquillo, entonces los ejercicios de viento FEM se hacen de la misma manera que los que hemos estado haciendo hasta el momento. La diferencia es que se considera que toda el agua que se condensó pasó a una fase líquida y luego precipitó. No sabemos cómo todavía, pero sabemos que mágicamente se hicieron gotitas de agua y toda esa agua precipitó. Y la razón de mezcla de la parcela se limita hasta lo que llega lo más arriba posible y luego baja con ese nivel de razón de mezcla porque lo otro precipitó. Entonces, en el ascenso pierde razón de mezcla y luego cuando baja con la razón de mezcla con la que llegó arriba. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá dice, bajo condiciones húmedas y frías sobre Santiago, de 10 grados Celsius y 80% humedad relativa. Entonces, tenemos 80 y 10 grados Celsius. 10 grados Celsius. Y acá T. Y dice, en Santiago, 10 grados Celsius, 80%, es posible que se registre el viento sonda, viento seco y cálido sobre las provincias de Argentina, ¿ya? Justo al otro lado de los Andes. Usando el diagrama SQT, calcule los siguientes parámetros suponiendo que las parcelas de aire parten inicialmente en los 950 y se ven forzadas a cruzar la cordillera. Uy, mira, me quedan 10 minutos de... Ahí se ven forzadas a cruzar la cordillera alcanzando una presión mínima de 500 hectopascales para luego volver a descender hasta el nivel de 950 de nuevo. Entonces, P1 va a ser igual a 950, P2 va a ser igual a 500, ¿era? Sí, 500. Y P3, que es al final de nuestro recorrido, va a ser P3 va a ser de nuevo 950. La parcela va a subir y después va a volver a bajar, pero va a bajar con otras condiciones. ¿Ya? Entonces dice que Santiago está a los 950 hectopascales. Entonces, no sé si ahí sí. Vamos con esta línea a los 950 hectopascales. Nos posicionamos ahí. Y luego dice, voy a correr estas líneas. Ya vamos a correr todo esto para acá. Después dice que en Santiago hay 10 grados Celsius. Entonces voy a la isoterma 10. Ya. Y la bajo hasta el nivel de presión. Voy a la isoterma 10. La bajo al nivel de presión. Y luego dice que la parcela de aire tiene un 80% de humedad relativa. Entonces voy y calculo el R a través de los datos que me dan. R va a ser igual a, tiene acá un RS de 8, entonces va a ser 8 por la humedad relativa que es 0.8. Entonces eso da 8 por 0.8, 6.4. 6.4 gramos partido kilogramo. Ese es el R. Entonces yo voy a disminuir, bajar por ese mismo nivel de presión para poder encontrar la temperatura del punto rocío. Y dice que 6.4, entonces bajo hasta la línea 6.4, que está como por acá. 6.4. Tiene harta humedad la parcela, así que se va a condensar súper rápido. Voy a subir entonces hasta encontrar el nivel de condensación por ascenso, que lo voy a encontrar muy rápido. Como por andar. Ahora si quiere esto,
como por ahí. Entonces ya encontré el nivel de condensación por ascenso y dice que la parcela de aire va a subir, va a seguir subiendo. Les adelanto que qué es lo que dice si sigue subiendo en una parcela. ¿Qué dice? La estabilidad, ¿ya? Si esta parcela está inestable, va a permitir que la parcela siga subiendo. Entonces, en este caso, suponiendo que está inestable, vamos a seguir subiendo esta parcela hasta el nivel de 500 hectopascales. Entonces, los 500 están como por acá. No se asusten que está fea la curva porque la puedo arreglar. Ahí. Y después dice que llega hasta los 500 hectopascales, hasta ahí nomás, porque quizás después el ambiente está estable y no va a poder seguir subiendo, alcanza a cruzar la cordillera de los Andes y al otro lado va a disminuir, ¿ya? Ahora, esta parcela llegó hasta a tener ahora un RS de 1.2, entonces el RS de 500 ahora es 1.2, y acá les podrían preguntar, ¿cuánto precipitó? 6.4 menos 1.2, ¿ya? Esa es una respuesta. Entonces, 1.2 ahora tiene la parcela. Y la parcela de aire va a descender allá en... Bájale. Va a descender ahora, va a empezar a descender, pero a medida que va a ir descendiendo esta parcela de aire, ya va a empezar no va a estar saturada cuando vaya descendiendo porque los niveles de RS van a ir aumentando a medida que va a ir bajando. Entonces ya no vamos a bajar por la diabática seca. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque todo el agua líquida que estaba ahí, precipitó. ¿Ya? Entonces dice, se ven forzadas a cruzar. Dice, estime la temperatura y presión del nivel de condensación por ascenso. Ya lo hicimos. Estime la temperatura y humedad que la parcela al llegar a Argentina. Y claro. Entonces, acá no dice que precipitó todo el agua, pero en general uno pregunta y dice, oiga, profe, asumo que precipitó todo. Sí, porque ¿qué pasa si no precipitó todo? ¿O qué pasa si no precipitó? Vamos a tener que bajar por la misma y vamos a volver a la misma temperatura, y eso no es un efecto sonda. O si el profe dice, solamente precipitó 1 gramo partido kilogramo, bueno, bajo hasta encontrar los 5.4 y ahí recién tomó la seca. En este caso uno puede hacer suposiciones, supongamos que precipitó todo, que es el caso más fácil, y bajo por la seca, porque ya moviéndome desde ese punto, voy a ver que ya voy a empezar a estar, la parcela no va a estar saturada, y bajo nuevamente hasta el nivel de 950, y ahí me encuentro entonces con las nuevas condiciones de Mendoza. Entonces ahí veo cuánto es la temperatura en Mendoza, y la temperatura en Mendoza va a ser de 26 grados Celsius, la humedad relativa en Mendoza va a ser RS, ahora va a ser el R de la parcela, entonces la humedad relativa va a ser 1.2 dividido en el RS, dividido el RS de 26 grados Celsius, que va a ser 22, y la parcela entonces llegó al otro lado con un 5% humedad relativa. Entonces, ¿qué pasó? Empezó con 80% de humedad relativa, llegó hasta los 500 hectopascales, precipitó toda el agua y bajó luego con menos razón de mezcla porque la parcela o el aire se secó, traspasó su vapor de agua a agua líquida, precipitó según el ciclo del agua, esa agua ahora está en la superficie y luego bajó como por la diabática seca hasta el mismo nivel, hasta el 950, y ahora esta parcela de aire, a diferencia del principio, ya no tiene 10 grados Celsius, sino que tiene 25 grados Celsius y tiene una humedad relativa de un 5%. Y eso, chiquillos, es el efecto FEN. Ese es el efecto sonda, el viento Puelche, llámenlo de millones de maneras, pero es un viento fuerte, cálido y seco, que se genera como respuesta a la precipitación al otro lado del cordón montañoso. Este caso, claro, está fácil si es que consideramos que precipitó todo. Después dice, estima la temperatura humedad relativa que alcanza una parcela que asciende hasta los 450 y que recién ahí comienza su descenso. Ya, es lo mismo, solo que nos dicen que subamos hasta los 450 y ahí veamos qué pasa. Va a ser más alta la temperatura. Ya, un supuesto antes de que termine la
la hora porque nos quedan 2 minutos. ¿Qué pasa si nos dicen que solamente precipita 2 gramos partido kilogramo? Bueno, ahí el R, entonces, tenemos que buscar el RS, que va a ser 4.4 gramos partido kilogramo. Entonces la parcela de aire va a llegar arriba, va a encontrar el 1.2 y dice que precipita 2, entonces la parcela todavía tiene agua para poder evaporar, ¿ya? Y en la evaporación va a bajar, entonces la evaporación va a enfriar ahora el aire y por lo tanto ya no va a bajar por la diabática seca, sino que vamos a bajar por la húmeda, ¿ya? Y en este descenso de la diabática húmeda no vamos a bajar hasta el final, sino que vamos a bajar hasta encontrar, hasta que se empiece a dejar de evaporar el agua. Entonces, vamos formato de forma, le ponemos otro color, amarillo, ahí sí. Entonces ahora va a bajar, pero va a bajar hasta encontrar el R, ¿dónde estás? El 4.4, que sería por acá. Ya, el 4.4 y después de eso va a bajar seca recién, porque va a estar hasta que evapore. 4.4 es eso, tanto. Ah, nada que ver 4.4, pues. Ah, sí, porque llovió 2, sí, está bien. Y ahí recién va a bajar, entonces ahí en ese caso la temperatura sería 15, allá. No sería 23. Entonces, ¿por qué? Porque todavía había, no precipitó todo el agua, todavía había agua en el aire que se podía, digamos, evaporar de vuelta, podía de nuevo inyectar vapor de agua a la atmósfera. ¿Se entendió? Esta otra de las cosas que podrían preguntar. Y que Rocío, a te menos de un minuto. encargo la clase. Te ¿Ah? encargo la clase. La clase te la encargo. Que la voy a subir, sí. Uy, sí, cabeza de pollo igual. Dice que nos queda menos de un minuto, así que me imagino que nos vemos la otra semana y o bien escríbanme. Nos juntamos el próximo jueves